a todos, estamos en un programa más, acá con Ver Sin Ver, hoy con una invitada especial. María, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? Bueno, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? Y es fuerte la frase. Sí, yo creo que es un versículo que hemos ya compartido. Uy, se me cae la... Oh, no. Pero es como muy amplio, ¿no? Sí, totalmente. Como que alguien por la calle viene y te dice eso, si lo quedas mirando y dice, Oh, te descoloca. ¿qué me quiere decir este muchacho? Bueno, es algo, en el anterior programa estuvimos hablando de la ansiedad y aunque parezca lo mismo, no es lo mismo, ¿no? La ansiedad es algo que conocemos, o sea, que no conocemos, pero nos da intriga saber algo que va a pasar esta tarde, algo que va a pasar mañana, incluso dentro de unas horas. Y el miedo es una advertencia, ¿no? Una advertencia que es natural del cuerpo, creo yo, que es natural del ser humano, y es una advertencia. ¿Qué opinan? No, sí, definitivamente. O sea, vos sabés que cuando investigás, ¿no? Buscás definiciones de qué es el miedo o qué produce en el ser humano, vos ves que es una emoción totalmente primitiva, inclusive Claro. podríamos decir. O sea, Sí, sí. ¿qué despierta? O sea, ¿qué es lo que le pasa a la persona cuando siente miedo? Es casi una emoción, perdón, pero es propia Sí, del No ser te humano. perdono, ¿no? No, se perdona. No, pero yo porque me mandaron a investigar acá cosas, y yo, ¿qué hice? Hice la tarea, ¿no? Como dijo Alex. Muy bien. ¿Y qué pasa? Me causó mucha intriga que diga, bueno, es una emoción primitiva y es útil, principalmente, porque viste que hoy en día vos hablas, uy, ¿te gusta tener miedo? Y vos dirías, a mí no me gustaría, o no te hace ver muy Claro. valiente, ¿no? La idea de decir, uy, tengo miedo, ¿no? Y se ve como una debilidad. Y en realidad el miedo era importante, o sea, cuando Dios nos creó, dijo, yo lo hice al ser humano con esa emoción. Entonces Claro. vos dirías, ¿por qué sería importante, no? Sí, Tener lo miedo. vemos, ponele, viste, en la antigüedad, bien primitivo. Te viene un tigre de frente o algo así, o decís, bueno, acá tengo que rajar porque me come esta Y cosa. sí, no me voy a Claro. quedar a tomar mate con el tigre, ¿viste? Como Ahora medio es complicado. un poco más amplio, ¿no? Porque bueno, vemos, qué sé yo, ves una película en la pantalla y te produce miedo. Pero sin embargo no hay miedo alguno en nosotros, ¿no? Es como que no hay nada que te va a atacar a través de la pantalla y vos lo sabés, Claro. pero Claro. igualmente te produce miedo. Yo porque una es de, más las psicológico. una de las definiciones de miedo que tengo es, nos advierte de un peligro o amenaza, como estábamos hablando, que es algo tan primitivo, y esto que hablabas vos, yo pongo, es ya sea frente a una amenaza real o imaginaria. Eso Sí. es... No, yo una vez vi un estudio que decía que el cerebro humano muchas veces, de hecho, no muchas veces, nunca, el cerebro no sabe identificar cuando algo que está viviendo es real o se lo está inventando. Claro. Y eso te da la pauta de que, bueno, ya si el miedo arranca acá, mi cerebro va a producir las mismas defensas que si estuviera yo viviendo Claro, efectivamente esa exactamente. situación. Claro. Por eso es tan peligroso, vamos a decir, o es también tan imponente, ¿no? Claro, porque te activa como para correr o para Exacto. defenderte, te está atacando algo y sin embargo es algo que te estás imaginando completamente o es algo muy de la mente, ¿no? Y esto también nos lleva a también saber y aprender a diferenciar lo que decimos es real o es imaginario, es algo que, Exacto. como hablábamos también de la ansiedad, es algo que va a pasar en un futuro, entonces me produce ansiedad y cuando se acerca a eso me da miedo. O bueno, esto también nos lleva a diferenciar entre si es saludable, algo bueno, como Exactamente. decíamos, correr de un tigre, que es algo hipotético, no obvio, o es algo que nos limita para la vida diaria, digamos, es un miedo que te limita a no avanzar en la vida, por así decirlo. No sé, ya sea en, qué sé yo, en unos estudios, laboral, lo que sea, no, soy cantante, ponele, ¿no? Un ejemplo, una cantante sabe cantar espectacular, pero tiene miedo o pánico escénico, por así decirlo, y no sale al escenario. Entonces, ese miedo claramente está limitando lo que esa persona puede hacer. El potencial, ¿no? Claro. Claro, el miedo saludable, como para que lo entiendan, es como cuando salimos a la calle y miramos para los dos lados para ver si viene un auto, porque claramente Exacto. no queremos que nos choque el auto. Claro. Y el miedo paralizante es más como un miedo que viene, que nos detiene, ¿no? Que nos encierra. Porque, por ejemplo, no hablamos por miedo, no hablamos por temor, por el qué dirán. Esa es la diferencia, creo yo, entre miedo paralizante y miedo saludable. El miedo no es un enemigo,
pero se puede convertir en uno si no lo tratamos y si no identificamos hasta qué punto le damos el control de nuestra vida. Inclusive el miedo, vos sabés que se puede aprender por experiencia, ¿no? O sea, yo tuve una situación que me traumó, de hecho el cerebro asocia muy bien el miedo con el trauma. Claro. Entonces dice, no, mira, yo tuve un examen y me salió malísimo y una profesora me empezó a decir un montón de cosas, entonces yo ya le tengo miedo, terror a los exámenes. Claro, como que yo me siento a rendir el examen y luego con pánico, ya es extremo y es inclusive surrealista, porque voy a decir, la hoja no te va a comer, o sea, no es que te va a pasar algo porque desapruebes un examen. Pero sin embargo, tu cerebro ya lo asoció con una situación traumática y eso ya desprende un montón de cosas. Sí, te limitan un montón. Y bueno, esto también nos lleva a cuáles son los miedos más comunes en la actualidad. Decíamos, bueno, antes era que te ataque algún bicho. Ahora, no sé, podemos decir que hay miedo, no tanto acá en la ciudad en la que vivimos, pero ponerle en ciudades más grandes, sí hay inseguridad en la calle. Claro. Entonces, bueno, tengo miedo a que me roben, tengo miedo a que me asalten, que me hagan algo, etcétera. Pero sin embargo, creo, y por lo que he visto yo, el miedo más grande en la sociedad actual y que a muchas personas limita es, como dijo Pocho recién, el qué dirán. Sí. El qué dirán las otras personas. No, y muchas veces el miedo se disfraza de excusa, ¿no? No estoy listo, no es el momento. Claro. Muchas veces utilizamos el miedo como para restringirnos de ciertas cosas, lo usamos como una excusa en ese sentido. Y por eso nos restringe, nos termina limitando. Si vos fijate de que el qué dirán es también una forma de decir, bueno, el orgullo de cada uno, ¿no? Mirá si me equivoco, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa si meto la pata, ¿no? Sí. O sea, habla también de una forma de cómo nos percibe la gente y cómo también uno mismo se percibe, ¿no? O sea, yo soy capaz de, ¿no? Tiene que ver también mucho con eso. Y yo creo que hay muchas estrategias, ¿no? Para poder afrontar el miedo. Y, no sé, a mí me gusta mucho ver historias o personas que han pasado miedo, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, inclusive en nuestras propias vidas, ¿no? O sea, situaciones donde hemos sufrido miedo y hemos podido afrontarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿se les ocurre, no sé, alguna? Bueno, el miedo, primeramente, a mí me pasaba mucho tiempo el miedo a no ser suficiente, ¿no? El miedo a no pertenecer a algún lugar, el miedo a no estar a la altura de un lugar. Y me parece que, aunque no se diga, aunque no se hable, es un miedo bastante común por el que todos atravesamos en esta sociedad. Sí. O sea, que a mí me pasó de que cuando me mudé, un poco, es verdad, está muy relacionado a eso ahora, lo que vos decías. Cuando me mudé por primera vez acá a esta ciudad, me acuerdo que me agarró un miedo a fracasar, ¿no? A tomar una decisión mía, el mudarme era una decisión mía, y fracasar, ¿no? Con esa decisión. Y cómo, bueno, con el paso del tiempo uno va charlando y se va dando cuenta de cómo es un miedo, creo, muy interno de esa autonomía de tomar decisiones que nos puede llevar a paralizarnos. Ese miedo también, como decían, un miedo que paraliza, ¿no? De decir qué puede pasar en mi futuro a causa de esta decisión. ¿Qué pasa si fracaso, si me arruino la vida con esto? Claro, es un miedo saludable porque te puede impulsar a seguir creciendo, pero si vos no le das el control, porque se puede volver tu enemigo, como vos decís, puede ser un miedo que te paraliza y que hasta te restringe de las capacidades que vos tenés, porque muchas veces el miedo es eso, nos restringe de lo que realmente podemos hacer, nos limita en ese caso. La Biblia no es que nosotros solamente tengamos miedo y que sea algo nuevo, ¿no? Esto viene ya de hace muchísimo tiempo, hay muchísimas personas en la Biblia en las que Dios trabaja con ellos a través del miedo. Sí. O sea, sí, por ejemplo, voy a tirar un ejemplo. A ver, dale. Esto es algo que había leído. Está Moisés, ¿no? Que ahora el que lee, o el que conoce un poco de lo que es, digamos, Dios, la Biblia, Cristo, sabe quién es Moisés, ¿no? Uno de los grandes nombres Escuchame, de la Biblia, digamos. Sin ir más, los 12 mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Qué 12? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos la que dan, tabla. ¿Qué Biblia Dios leemos, María? ¿La lees? a Moisés. ¿Abrís la Biblia para leerla o no, María? Obvio, sí. Los 12 discípulos. Los 12 discípulos, los 10 mandamientos. Ay, qué cosa. Claro, o sea, fue un hombre elegido por Dios, ¿no? Para liberar a su pueblo, los israelitas de Egipto. Hay toda una historia, pero los israelitas, 400 años esclavos de Egipto,
bueno, dice Dios, ya he visto el lamento de mi pueblo que han estado, digamos, clamando para ser libres. Así que bueno, va a desarrollar un plan para liberar a los israelitas. ¿Y a quién elige? A Moisés. ¿Quién es Moisés? Moisés es un israelita que cuando él nace, el rey de Egipto estaba matando a los israelitas porque no quería que haya sobrepoblación. Bueno, resulta que llega en la canasta con la princesa de Egipto o algo así me parece que era. Sí, la hija del rey. Se cría como un egipcio. Bueno, después pasan situaciones, resulta que se va al exilio porque termina matando a un egipcio porque él en su corazón entendía y sabía que era un israelita, que no era un egipcio de nacimiento. Entonces, cuando él está, digamos, se va a otro, no me acuerdo dónde se va, pero pasa al desierto y se casa con una mujer, tiene hijos, y bueno, ve una zarza en un monte. Ve una zarza. ¿Qué es una zarza? Te pregunto. Una zarza es tipo, no sé, pónganle un arbusto. Así. Un matorral. Un matorralcito prendido fuego. No, yo, ¿sabés? Es como que lo ve en el monte allá atrás, ¿viste? Y yo lo ves prendido fuego. Verdad. Claro, lo ves prendido fuego. Y pasan las horas. Ganas no le faltaban a Moisés para salir corriendo, así que... Pasan las horas y el coso ese seguía prendido fuego. Y seguía prendido. No se apaga más, voy a ir a ver qué pasa, dice Moisés. Bueno. Sube al monte y en el monte se da cuenta de que ese fuego era Dios o un ángel de Dios, no sé cómo dice la palabra, no me quiero decir pavada, pero le empieza a hablar Dios, ¿no? Sí. En ese lugar le dice que se quite los zapatos, que es lugar santo. Y ahí con más ganas te dan ganas de correr. Encima el arbusto te está hablando. Claro, y Moisés dice, ¿y vos quién sos? ¿Quién me está hablando? La zarza, que es Dios, le dice, yo soy Dios, tu Dios, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, qué sé yo. Entonces ahí dice la Biblia que Moisés tuvo miedo. Mira. Entonces se tapa la cara y dice, no, si yo llego a ver a Dios, me muero acá nomás. Y le agarró miedo, ¿viste? Entonces Dios sigue hablando. Y le dice, bueno, te elegí a vos para liberar a mi pueblo. Y Moisés, yo me imagino ahí todo asustado, con miedo. Sí. Dice, no, ¿yo qué hago acá? ¿Viste? Y bueno, pero le dice, bueno, sigue la historia, ¿no? Le dice, bueno, pero ¿cómo voy a ir yo con los israelitas? Que ni siquiera fui uno o sea, ni siquiera me crié con ellos, voy a ir yo ahora a liberarlos. ¿Quién soy yo? No le iban a prestar atención. O cómo digo que vos me hablaste, ¿viste? ¿A quién me va a creer? Claro, y Dios le dice, bueno, vos andá y decí, yo soy Dios es, yo soy el que soy, así le dice Dios, ¿no? Es, como decimos, creo que es Jehová, o Yeshua, Yahweh, es yo soy el que soy, porque siempre estuvo desde el principio, el que antes de la creación es, bueno, yo soy el que soy. Entonces Moisés le dice, bueno, no, está bien, pero sigo con dudas. ¿Cómo les digo al pueblo de que vos sos real y que me hablaste? Bueno, le dice, bueno, yo voy a dar señales al pueblo para que, digamos, para que te crean. Sí. Entonces tenía un bastón y el bastón se convierte en serpiente en bastón y no sé qué otra señal hace. El de la mano. Moisés, terco, va a una tercera vez y le dice, no, pero no me acuerdo la tercera o si era la cuarta, ponele. Pero sigue en eso, ¿no? Y dice, no, pero yo que me trabo para hablar, que soy medio mal, no sé hablar bien. Yo no sé si era porque era egipcio o porque no sabía bien el idioma, pero el tema que le dice a Dios, yo no sé hablar bien, a mí me va a elegir, ¿estás seguro? Le está diciendo a Dios. Top persona más idóneas para la tarea, yo no estoy en el top seguramente. Claro, y Dios le dice, sí, te elegí a vos y yo soy el que, digamos, el que va a hablar a través tuyo, o sea, no tenga miedo, claro, andá tranquilo porque yo voy a ir con vos. Claro, Exacto. Moisés pensaba que los planes iban a salir como él lo tenía en la cabeza, claro, ¿no? Eran así. No, papito, entonces, así no. Moisés seguía con miedo y con duda, qué sé yo, y bueno, Dios le dice, yo voy a hablar con vos, yo voy a estar con vos. Y Moisés dice, nada, pero a mí, yo no podés enviar a otro o alguien que me ayude, algo así le dice. Entonces ahí dice que Dios se enoja contra Moisés. Sí. Y ahí le dice, va a estar tu hermano también allá para que hable al pueblo. Lo que yo te digo a vos, vos se lo vas a decir a tu hermano y tu hermano lo va a hablar al pueblo.
Entonces Moisés, después de la quinta, terco, lleno de miedo seguro, o sea, no lo juzgamos porque No, acá no juzgamos, ¿eh? Escuchamos sea, y no juzgamos, es así. sería una situación, pero ¿cuántas veces nos pasa también, no? Que Dios puede llegar a hablar o quizás tenemos algo que hacer y una y otra vez entendemos que lo tenemos que hacer y estamos llenos de miedo y no lo hacemos. O sea, podríamos decir, medio vinculando con lo que veníamos hablando, de que ese miedo para Moisés fue paralizante. O sea, Exactamente. le impidió conseguir o llegar de buenas a primeras, pues ya sabemos que sí pasó, pero de buenas a primeras le costó cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Era ¿no? un miedo saludable que lo dejó estar y se volvió el enemigo. Pero de por Moisés en algún supuesto, punto. porque si vos te pones a pensar, Dios le estaba pidiendo a Moisés que vaya a hablarle al faraón. O sea, que vaya en contra del faraón de Egipto. O sea, Egipto potencia mundial en ese momento. Y Moisés decía, yo soy una hormiga al lado del faraón. Es como que venga ahora Alan y le diga, che Alan, vos andá ahora y vas a liberar a, ponele que haya un pueblo esclavizado por Estados Unidos. Vos vas a ir ahora contra Trump y le va a decir lo Sí, que yo sí. te estoy diciendo ahora. Acá lo que te estoy Mira, diciendo. mira. Ay, Agarrate, no, Vamos con la pinto. yo la primera que digo es, Señor, ¿estás seguro? Soy yo sí. seguro, Creo que todos no te seríamos confundiste. Moisés en ese punto. Por eso, no. Sí, y las maneras inexplicables en las que obra Dios, ¿no? Acá habló a través de una zarza. Yo investigué sobre Gedeón también. Bueno, Gedeón pero bueno. era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, como Moisés. Él era israelita también. Y en ese momento perseguían a los israelitas un grupo de personas que se llamaban los medianitas. Y para que se imaginen el punto de persecución, vos no podías ni cosechar ni sembrar tranquilo porque ellos podían prácticamente venir y robártelo como quisieran. Y un día, mientras Gedeón estaba escondido por la persecución, se le presenta un ángel a Gedeón y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Usted imagínense Gedeón escondido, escuchando las palabras valiente guerrero. No. El vago no se lo podía creer, o sea, era imposible. Es más, creo que le dice algo como, Señor, ¿estás seguro de que soy yo, que soy el más insignificante de mi pueblo, el más insignificante hasta de mi familia? Y Dios le responde algo que me parece que también no solamente cambia los planes de Gedeón, sino que cambia los planes de todos los hombres que tuvieron miedo, que le dice, yo estaré contigo. Y Gedeón, a pesar de su miedo, a pesar de sus dudas, a pesar de que tenía poca fe inclusive, él empieza a obedecer, él empieza a dar pasos, ¿no? Y no es que lo contamos como que fue un héroe sin miedo, sino que fue un hombre que a pesar de que tenía miedo, avanzó porque confió más en los planes de Dios que en los de él, porque el miedo hizo que Dios hable a través de Gedeón, no fue Gedeón el que habló en ese momento, inclusive después Gedeón termina juntándose con un grupito reducido y termina ganando una batalla que era prácticamente imposible. Claro, ¿no? ¿Y cómo puede ser que este vago que estaba escondido, que tenía miedo, pudo derrotar a los muchachos esto? Es imposible, era Dios hablando a través, haciéndose fuerte en esta debilidad, por así decirlo, que tenía Gedeón. Sí. No, es clarísimo, porque vos me decís eso y yo pienso también, ¿no? ¿Cuántas veces uno, volviendo a lo mismo, se paraliza o no deja que el poder de Dios se haga grande en la debilidad, ¿no? De uno? ¿No? Porque lo principal que tenemos que decir es, no, yo soy débil, Dios obra conmigo, gracias por usar este vaso de barro, ¿no? Tan frágil y dejarse, ¿no? Actuar por el poder de Dios o asombrarse también por el poder de Dios. Yo no me canso de leer una historia que también busqué, que está en Primera de Reyes, si la quieren buscar, Primera de Reyes 16, es la historia de Elías. Y yo les voy a decir, Elías para mí es top de las personas que más tendrían que decir, yo vi el poder de Dios, ¿no? en el Antiguo Testamento, porque el tipo presenció, ¿no? Me gustó una frase como alguien decía, el mayor duelo entre Dios y los dioses paganos. O sea, ya cuando te digo así, No hay es, más mate, loco. vos decís, bueno, escuchá, presta atención, esto es importante. Resulta de que, ¿no? Había un rey en el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué pasa? Este rey se casa con una mujer que tenía dioses paganos y empezaron a incorporar, o sea, empezaron a dejar a Dios de lado y empezaron a adorar a otros dioses, que era Baal, ¿no? Del pueblo. Jodidos. Sí, jodido. Y escuchá que resulta de que Dios le dice, mira, andá y hablale al rey, ¿no? Y Elías va y se enfrenta al rey, acá, y le dice, vos,
bueno, no va a haber una gota de agua que caiga del cielo hasta que yo lo diga. Así le dice. Y se va. No, olvídate el rey cómo se quedó. Tipo, le dijo, este tipo me maldijo la tierra, así que puso búsqueda de captura y empezó a buscar. Elías se aísla en medio del monte, ¿no? Mientras unos cuervos lo alimentaron durante 3 años. Y después Dios le dice, mira, volvé porque yo necesito que hagas algo ahí. Entonces Elías vuelve, ¿no? Y se deja capturar de alguna forma por el rey. Y cuando vuelve a presencia de este rey le dice, mira, yo te ofrezco un duelo. Así queda. En este duelo necesito que participen todos los profetas de Baal y yo. Vamos a ver cuál Dios es verdadero. Y vos dirás, ¿qué hizo este buen hombre para...? Era como una batalla de rap. Fue una batalla de rap Todo totalmente. contra mí solo, loco, Pero dale. escuchá, ¿vos sabés cuántos profetas de Baal eran? No tengo idea. No sé. 400. 400 tipos. Claro. O sea, vos pensás, 400 personitas, ¿no? Enfrente tuyo. Y les dijo, mi Dios es el verdadero. Pero para que ustedes se saquen la duda, ¿no? Les propongo esto. Vamos a hacer 2 altares. Ustedes tienen que carnear, ¿no? Una ofrenda. Y el Dios que mande fuego del cielo va a ser el verdadero. Así les dijo. Claro, los profetas estaban re chochos, re confiados. Dijeron, dijo, y bueno, y el ganador obviamente se quedaba con la presa, ¿no? O sea, si estos ganaban, lo iban a capturar a Elías. Entonces dijeron, sí, dale, vamos. Claro. Vos decís que estuvieron todo un día entero llorándole a su Dios para que caiga fuego del cielo. No caía fuego del cielo. Cuando lees el turno de Elías encima dice, ¿sabes qué? Agarraba las tinajas, ¿viste? Las tinajas así de la antigüedad, llenalas de agua y tirámelas arriba del altar. Y dice, y aún así va a caer fuego del cielo, ¿no? Era bastante sarcástico. Era Elías, muy bastante sarcástico, burlón. ¿no? Es más, cuando él escuchaba que todos los profetas lloraban para que Baal les tirara fuego, decía, lloren más alto porque su Dios no los escucha, imagínate, o sea, Lo lo pueden descansaba. leer, Estaba dormido, me Descansaba, parece. sí. Baal los estaba haciendo descansaban, noni, sí. no, O estaba chinchudo en su casa. su Dios está durmiendo. Se fue de La cosa vacaciones. es No para... molesten a- No, pero escúchame. El clímax de la historia es cuando después de todo este show, de todo un día, él dice, Dios, te pido que mande fuego del cielo, que quemes esta ofrenda que es para vos y que todo el pueblo acá sepa que vos sos el único Dios. Y en ese preciso instante dice que cae una columna de fuego y quema todo, quema. La ofrenda quema alrededor, quema las 2 zanjas que habían tirado con agua. Nada, imagínate los profetas de Baal cómo estaban cuando vieron eso. O sea, yo no me quiero ni imaginar. Empezaron a correr. Empezaron a correr y Elías los capturó a cada uno y los mató a los 400 profetas. Tranqui. ¿Qué Elías. pasa? Otro día más en la oficina. Él dijo, Otro día más de lo que... Fue un Qué día... belleza. Vos lees esa historia y vos decís, te pone la piel de gallina, vos decís, tremendo poder del Señor. Hasta parece ciencia ficción. Parece ¿no? ciencia ficción, ¿no? Yo creo que si hicieran una película con la historia de Elías, Ah, y de sería hecho las espectacular. hay. Creo que hay, creo Hay, que hay, es verdad. me estuve investigando y ya hay un montón de series y todo, porque voy a decir, es escenosa, es una escena de ciencia ficción tal cual. La cosa es que el tipo, después de haber demostrado de que su Dios era el único Dios, tuvo miedo. Dice de que la reina, al ver que le habían matado a los 400 profetas, agarró, lo encaró a Elías y le dijo, empecé a correr ya, porque lo que le hiciste a mis hombres te lo voy a hacer a vos. Y Elías se largó a correr, se fue de vuelta, se escondió y tuvo miedo. Y le dijo a Dios, Señor, qué mal hice para poder... Voy a decir, el tipo acaba de ver cómo una columna de fuego le Cayó cayó del cielo, del literalmente. cielo al lado y tuvo miedo igual de la amenaza humana, de una amenaza humana. Exactamente. Y vos decís, si este tipo tuvo miedo, ya a mí, ¿qué me queda, no? Claro. Sí, o sea, igual yo quiero aclarar algo para que más o menos quede entendido. No es que mueren estos 400 hombres, no es que Dios ahora nos va a mandar a matar personas. Ah, ¿no? No era un obviamente sicario no. cósmico es. No. Tengamos en cuenta obviamente quién no. era, o sea, yo quiero detallar un poquito nomás quién era Sí, Baal, habla. o este Dios. Era Baal, era un... Baal, para que se den una mínima idea, pedía sacrificio de niños Ujú. a Joder. los que lo adoraban. Así que ya se pueden dar una idea de la dimensión en la que estaban este Dios y todos los adoradores de este Dios, ¿no? Sí. Si esta era una ofrenda, después, bueno, muchísimas otras cosas, pero Se podría decir que Baal tenía 2 cuernos y una cola, básicamente. Sí. básicamente. Básicamente. Bueno, yo investigué también, hice también mi tarea. Bueno, Ah, muy bien. bueno,
Bueno. Investigué una historia, ¿no? Que involucra a Pedro y a Jesús. Pero esta vez es un poco distinta porque en vez de ser Pedro, tranquilamente podría ser Pocho, podría ser María, No me metas, mi viejo. No. podría ser Pocho, yo, Pocho, loco. el Pocho loco. Podría ser yo o podría ser vos, el que está escuchando esto, el que está mirando esto. Vos sabés que la historia nos muestra a un Pedro caminando sobre el mar, escuchen esto, sobre el mar en una tormenta. El mar de Bolivia. No, pero en serio, la historia es así, Pedro caminando sobre el mar en una tormenta. Y escuchá, esto es lo interesante. Dice que Pedro caminaba sobre el mar y tenía sus ojos puestos en Jesús y no se hundía. En el momento en el que él mira la tormenta, él se comienza a hundir. Ahora, ¿por qué digo que podría ser vos, podría ser yo? Y refiriéndolo al miedo, ¿no? Él tiene miedo de la tormenta y se comienza a hundir. Decime si cuando vos tenés miedo no te sentís que te estás hundiendo. Si cuando vos tenés miedo no te entran las dudas, no te entra esa sensación de que te estás de a poco cavando un pozo en el que te estás metiendo. Incluso ese sentimiento de que te estás ahogando es como parte del miedo, ¿no? Como que Exactamente. Esa no encontrás definición. ni el aire, ¿viste? Que tenés tanto miedo que... Ni hablar. Y bueno, y por eso digo que puede ser vos, puede ser yo, puede ser Pocho. Y volviendo a la historia un poco, dice que Pedro se estaba hundiendo en ese agua, en ese mar. No había tierra firme, por eso aclaro lo del mar. Estaba en medio del mar, no hay tierra firme a dónde agarrarte, a dónde ir. Y dice que él se está hundiendo en esa duda, en ese miedo, porque él no se hundía en el mar, se hundía en el miedo, yo diría. Exactamente. Y en medio de ese hundirse, él clama, Señor, sálvame. Y ahí Jesús aparece Jesús, le saca de ese lugar donde él se estaba hundiendo. Por eso vuelvo a lo mismo, esto puede ser tu vida, puede ser mi vida. Llevándolo, ¿no? a esa práctica de a dónde vamos, ¿no? A cuando nos estamos hundiendo. También me hace pensar un poco en cuanto a esa tormenta, a esos momentos de miedo, a dónde estamos mirando. El miedo como si fuese una referencia de a dónde estoy mirando, en quién encuentro esa tierra firme a donde... ¿Es un miedo saludable lo que estoy pasando o es un miedo paralizante lo que estoy pasando? Totalmente. Y Exactamente. todos podemos vivir situaciones que nos produzcan mucho miedo, ¿no? Y después, como decía María, algún trauma, pero qué gráfico cómo es rescatado Pedro, ¿no? Sí. O sea, él empezó a decirle, Señor Jesús, salvame porque me estoy hundiendo, y lo reconocía, y ahí es cuando aparece él, ¿no? Y lo rescata de la hundida. Entonces, bueno, es como un ejemplo muy claro para nuestra vida, nuestro día a día. Los miedos que nosotros no podemos superar, los superamos con él. Exactamente. Entonces se podría decir que Dios no condena el miedo, sino que lo transforma, ¿no? Lo reconoce, lo abraza y desde ahí nos transforma. Claro. Exacto. Porque si vemos estos hombres que vienen no solamente de ahora, sino que de hace muchísimo tiempo, que vienen transformados a través del miedo, ¿por qué no nosotros, no? Pero a veces nos cuesta dar tanto ese paso, porque el miedo, a fin de cuentas, es una barrera que no nos deja avanzar. Muchas veces es una barrera que no nos deja avanzar. Exacto. Sí. Y yo destaco tanto, como vos dijiste, que Pedro reconoció que se estaba ahogando. O sea, ese es el primer paso y es fundamental que uno reconozca que le tiene miedo, que es Exactamente. débil en algo, ¿no? Porque vuelvo a lo primero que dije al principio, en una sociedad donde a veces te hace ver débil, ¿no? Reconocer tus miedos, reconocer tus debilidades. Sí. Es tan importante que en eso confiemos en Dios, ¿no? Que digamos, sí, como dijo el Pocho hoy, en mi debilidad Él se hace grande, en mi debilidad Él se hace fuerte. Y destaco muchísimo eso, de que vos puedas reconocer, ¿no? En qué sos malo, en qué sos débil, a qué le tenés miedo, ¿no? Claro, Exactamente. y tampoco llevarlo a algo como hablábamos, Moisés o Elías, o algo muy grande, que nos reímos de qué me queda a mí de que le tengo miedo a algo más simple. Pero todos tenemos miedos y por más, vos decías, qué pavo esto, ¿cómo le voy a tener miedo a esto? Incluso vos mismo te lo decís, porque me ha pasado, es en Cristo Jesús que vos podés superar eso. Incluso, bueno, hay un versículo que les dejo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Tremendo. Y vamos a tener problemas, vamos a pasar miedos,
pero no importa, son chiquitos, grandes, si vos decís, no, esto es muy simple como para decir, no, soy débil en esto, le tengo miedo a esto, le tengo miedo a un sapo, le tengo miedo a alguna, voy a decir una pavada. O sea, chicos, yo le tengo a veces miedo a perder el cole, o sea, Claro, es real, o sea, exactamente. no es algo malo por sí solo. Claro. El tema es qué hacemos con Exacto. eso. Exactamente. ¿Cuál es nuestra exactamente. actitud para afrontar, no? Como vos decías, no busca personas perfectas, sino que busca personas dispuestas. A ser O sea, usada, la es así. disposición a ser usado, el reconocer que tengo miedo es la clave. Porque Sí, si no reconozco es algo más de lo que veníamos hablando del ego, de ser egoísta, de creerme más que yo puedo resolver los problemas solos. Y obviamente la fe no siempre quita el miedo, ¿no? Pero nos da una razón para caminar a pesar de él. Nos da un contentamiento donde nos podemos apoyar porque no confiamos en nuestros planes carnales, sino que confiamos en un Dios mayor, que ya tiene todo controlado, que venció al mundo, como dice Val. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Es casi que me lleva a pensar, ¿no? A que la esperanza cristiana de quienes, bueno, pueden creer en Dios, en quienes creemos en Dios, no niega el miedo a esa esperanza, sino más bien que lo atraviesa con la promesa que Jesús, que Dios nos dio, de que Él va a estar con nosotros en todo momento. Exactamente. Así es. Sí, yo me agarro mucho de esa frase de que no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Exactamente. O sea, cuando vos decís, el que está conmigo es mayor, el que está conmigo ya venció, ¿a qué le tengo que tener miedo, no? Pero no digamos, bueno, es fácil, no es fácil. No es fácil decir, porque acá nosotros estamos muy cómodos hablando y todo, y mañana seguro que se nos va a presentar algo que Pero nos va a decir. tenemos miedos, pero tenemos aflicciones, pero tenemos, quizás lo que diferencia es que nosotros reconocemos que somos Exacto. débiles y nos disponemos a que el Señor de esa debilidad después nos transforme a partir de ahí. Claro. Exactamente. Es reconocer eso, y creo que hoy en día está sentado mucho en nuestra generación de que vemos los resultados de otras personas, ¿no? Decir, mira dónde está este, y qué tiene este y lo otro. Te comparas Y, mucho. Claro, nos comparamos, entonces si no, yo no tengo, no, ¿por qué tengo este miedo? Y qué sé yo. Y, digamos, no queremos dar una imagen que no somos en redes sociales, en la vida real. Empezamos a ser superficiales y a mostrar cualquier otra cosa, una mentira. En realidad estamos escondiendo un miedo a ser visto de una manera diferente ante la gente. Incluso mismo nosotros, a mí me ha pasado de tener, entre comillas, miedo, se podría decir, de hablar de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir? ¿No? Que me pueden decir esto, no, mirá, este está habla otra cosa, entonces me va a atacar o me va a decir, ¿viste? Y ya el miedo y la cabeza nos empieza a, digamos, llevar para otro lado y nos limita en un montón de cosas. Exactamente, así que les recordamos nuevamente que Dios no busca personas perfectas, busca personas que estén dispuestas a lo que Él quiere hacer. Recuerden que el miedo es el principio de lo que Dios tiene planeado para hacer para nosotros, no nuestros planes, sino los de Él, que son perfectos. Así es. Así es. Bueno, estamos con el episodio de hoy, le mandamos... Qué temazo, vale. Sí, Para estuvo seguirlo muy bueno. trabajando, me Da para parece. seguir, da para Es, seguir mucho más. es muy amplio, como veníamos hablando de la ansiedad. Son temas muy amplios que muchas personas pueden vivir de maneras diferentes, pero bueno, lo traemos desde lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos, aún a nuestra cortita edad. Y en lo que somos perfeccionados, Claro. día a día, porque como decía, ¿no? Es algo de todos los días, ir Exactamente. creciendo con Cristo, ir aprendiendo. Cosas que antes no me daban miedo, ahora, mejor dicho, cosas que antes me daban miedo, ahora ya no. Y Claro. así vamos creciendo, ¿no? Superándose, exacto, Es así. superando. Vamos siendo con Cristo. perfeccionados. Bueno, los invitamos a que nos sigan en YouTube, que se suscriban, obviamente, por favor. Más de la mitad de las personas que nos miran no se suscriben. Por ¿Cómo es favor, eso? chicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es El eso? productor allá atrás está... No, Se está agarrando la cabeza, enojado, ¿no? loco, No. Ver sin ver en Instagram también. Así Síganos. que síganos, por favor. Teníamos nos que ayudan meter el mucho. chivo en algún lugar, perdón.